Sí, como dijimos, tenemos como todos los miércoles a Ramón Tejada Holguín de la Unidad de Información, Análisis y todas esas cosas de la Presidencia de la República. Dice la gente por ahí, alguna gente, que las constituciones no deben cambiarse, son inamovibles. Sobre todo cuando les conviene a ellos, ¿no? Desde Sí, luego. sí. Entonces resulta que nada en la vida es incambiable, lo único eterno es el cambio, decía Heráclito, ¿verdad? Se debe tener una idea semejante, es progresista, es una idea de cosas inmutables en la vida, ¿existe una cosa como esa? ¿O las constituciones deben seguir las evoluciones de los pueblos, el progreso de los pueblos? Mira, una constitución es lo que llaman un pacto social. Es un pacto social. Es un pacto que de alguna manera representa o debe representar lo que es el sentir de una sociedad en un momento dado. Es decir, es lo que el conglomerado dice, estas son las reglas del juego que nosotros nos vamos a dar para poder juntos trabajar por una sociedad hacia determinados objetivos, que son los objetivos que uno se pone. Por eso inclusive en las constituciones modernas se ponen cosas como el Estado social de derecho, los derechos económicos, etcétera, porque es el compromiso que la ciudadanía está haciendo para lograr la buena vida. Inclusive en los Estados Unidos la Constitución estadounidense habla explícitamente de perseguir la felicidad y ese es el objetivo. Desde ese punto de vista, obviamente, ninguna constitución está pensada como inmutable, sino que representa el sentir de la ciudadanía de un momento determinado. Eso quiere decir que es cambiable en función de ese sentir. No quiere decir que uno la convierta en un relajo tampoco, como creen muchos. Obviamente el problema es que en la sociedad dominicana hay 2 o 3 aspectos que han sido sumamente polémicos y no han sido colocados en la Constitución como, digamos, en base a un acuerdo real entre las partes y en base a un elemento racional. Yo te pongo, por ejemplo, el caso del famoso artículo que dice desde la concepción hasta la vida que se va a proteger la muerte. Ese artículo nunca fue aceptado por la mayoría, por todo el mundo, de manera efectiva. Pero hay sectores que lo imponen. Hay sectores que lo impusieron. Obviamente eso provoca que al tú tener una constitución que tiene un aspecto tan polémico de esa naturaleza y que no fue de la satisfacción del colectivo, pues haya gente que diga, oye, eso no puede ser. Y bueno, y ahí tuve el caso de cómo en el Código Penal se hizo el esfuerzo de que ese artículo no se convirtiera en una sentencia de muerte para las mujeres, que es como se quiso convertir por algunos. Entonces, eso es un ejemplo de un caso que tú tienes. O sea, las constituciones, el problema de la Constitución Dominicana, de la última que se hizo, tiene mucho que ver con que en diversos aspectos, tiene muchos elementos progresistas, pero muchos, y es interesante, pero en diversos aspectos no se consultó el sentir de la gente, no representó el colectivo, no hubo un acuerdo, e inclusive hubo imposiciones, como por ejemplo una de las imposiciones que hubo fue el cambio que se hizo para favorecer a sectores de ese momento. Anteriormente tenía el estilo estadounidense de que uno podía reelegirse una vez y luego nunca más. A mí me parecía muy bien ese estilo. Sin embargo, cambiaron eso y ahora solamente se tiene un periodo de gobierno, y nunca pero se más. puede, no, y se puede regresar. Exacto, ahora es al revés, ahora realmente es más reeleccionista en un cierto sentido, en el sentido de que y afecta más la circulación de los liderazgos, porque antes tú, 1, 2 y ya, claro, para tu casa. Sí, y el ya, modelo americano. El partido habría tenido que construir nuevos liderazgos. Ahora no, ahora es uno, pasa uno y el otro, que tú puedes hacer que líderes se alternen indefinidamente. Entonces, eso es otro de los elementos no resueltos de la Constitución Dominicana. Ahora se vuelve a discutir el tema con la exigencia, ¿no? O mejor dicho, con
el tema de la reelección del presidente Danilo Medina. Algunos quieren negar el tema y otros dicen que no, que debe discutirse el tema. Mira, el tema es un tema, como ya vimos, que es un tema pendiente de la sociedad dominicana y que discutirlo y solucionarlo no está de más. Es una lástima realmente que el cambio constitucional del 2010 se haya hecho casi como quien dice para provocar la reelección de quien era presidente en ese momento, que era Leonel Fernández. Es una lástima porque eso es lo que ha provocado esta situación que nosotros tenemos en este momento. Es decir, un presidente que lo está haciendo bien, que tiene el apoyo de casi el 80% de la gente. Es decir, en las encuestas que yo he hecho, cuando menos se ha apoyado la reelección es el 70% de las personas, y cuando más alrededor de los 80%. Y que evidentemente es un reclamo que tiene la gente. Yo no digo que deba cambiarse la Constitución, yo siempre he sido opuesto a que se hagan cambios cosméticos o cambios coyunturales a la Constitución. Ahora, también hay que admitir que existe una corriente importante de la sociedad dominicana que tiene ese reclamo. Y no es verdad que eso es igual a otras ocasiones. No es verdad que es igual a otras ocasiones porque en otras ocasiones se ha hecho el intento y se ha fracasado y se ha cambiado. Ahí está Hipólito Mejía, que hizo el cambio y no tenía ni siquiera el apoyo de su propio partido para hacerlo. Y además de eso, de que yo sepa, y creo que desde la Presidencia de la República no se está promoviendo ningún tipo de cambio tampoco. Es un asunto que está viniendo desde fuera. Y ahí están las manifestaciones, y ahí están las encuestas. Gallup, Penanchón, Greenspan, todas las encuestas lo están diciendo. Entonces es un fenómeno que ya inédito, no se puede, además. Es totalmente inédito. Es totalmente inédito. Todos los cambios constitucionales para establecer la reelección han sido realizados en República Dominicana de espalda al pueblo, no como un reclamo del pueblo. De arriba para abajo, Esta es la primera vez que yo he visto que ese reclamo existe. Lo que no quiere decir que yo esté de acuerdo o no con. Estamos haciendo un análisis. ¿Sí? La Presidencia de la República no está en eso, el presidente no está en eso. Lo del presidente es hacer el mejor gobierno posible. Pero no se puede negar un hecho. Y el hecho es que por primera vez un proyecto de esta naturaleza está saliendo desde la gente hacia arriba. Comisión Económica para América Latina, CEPAL, acaba, sí, claro. Cambio brusco. Sí, vamos a un cambio brusco ahora, porque el tema está ahí también. Sí. La CEPAL nos da unas cifras nuevas sobre la pobreza. Nosotros pues teníamos la información de que en la República Dominicana la pobreza había disminuido en el primer año de gobierno del presidente Danilo incluso. En los 2 años. Y en los 2 años estamos hablando de unos 500.000 dominicanos y dominicanas que han salido de la pobreza, más de 500.000. Sin embargo, pues la Comisión Económica para América Latina nos coloca todavía en un espacio ahí en el que la pobreza sigue gravitando de manera importante en nuestra realidad. Mira, yo creo que lo primero es que se ha malinterpretado el informe o no se ha leído. De hecho, yo creo que hay gente que no se haya leído. Sí, yo creo que hay gente que lo que ha hecho es no leerlo. ¿Y por qué digo esto? Primero porque han dicho que el informe lo que dice es que la República Dominicana tiene los índices de pobreza más grandes de América Latina, que está falsedad total. El informe aclara que los datos a los que se refiere son datos para 12 países solamente, porque fueron para los que tienen datos. Esos países son, aquí está el informe, esos países son Paraguay, El Salvador, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, República Dominicana, Panamá, Uruguay, Costa Rica y Venezuela. 12 países. 12 países. Es decir, no es toda América Latina. Fíjate que el único, bueno, Panamá podemos decir que es caribeño, pero de las islas no hay ninguna, solo nosotros. Tampoco está Haití, tampoco está, bueno, ¿cuántos países tiene América Latina? 40. 33 países, y estamos hablando de 12 países. Primer dato importante. Segundo dato importante, no ha dicho que la pobreza ha aumentado, al contrario, dice que la pobreza bajó. La pobreza como pobreza, y bajó de 40
No, 41. 41 a 40. Ajá, Es decir, bajó 1.7. La indigencia, que es la parte más pobre, aparentemente subió, pero de 20 a 20.2, o sea, 0.2. Pero el mismo informe aclara que esos datos no son datos totalmente representativos. ¿Por qué? Porque la diferencia es muy mínima. Lo mismo pudo haberse quedado la indigencia igualita que haber aumentado un poquitito o haber bajado inclusive. Eso es lo que te está diciendo el informe. Por eso no es representativo. Más o menos lo que uno podría decir es que la indigencia se quedó estática y que la pobreza, el 1.7 más o menos que se redujo, puede ser o puede no ser. Pero no puede ser menos. Ahora viene el otro dato que es importante. Estas informaciones no son informaciones que incluyen hasta 2014. Es decir, incluyen exclusivamente un año. Son informaciones hasta el 2013. ¿No? Primer año de gobierno. Que es el primer año de gobierno, pero también que los datos fueron producidos según comparación del 2012. Exacto. Si tú comparas en el largo periodo, nosotros sí hemos tenido una reducción sustancial. Sí hemos tenido una reducción sustancial en un periodo de 4 o 5 años, que además es cuando tú lo mides. Los datos de República Dominicana dicen que en el 2014, es decir, ya después del primer año, sí hay una reducción de la pobreza. Eso lo podemos ver en el próximo informe de la CEPAL, porque no está expresado en este informe. El informe llega exclusivamente hasta el 2013. Y un año que recordemos que habíamos salido del déficit fiscal, que fue del 2012, que hubo ciertas restricciones. Y si la pobreza pudo haber reducido como totalidad 1.7 y la indigencia mantenerse igual, eso también es un asunto sumamente a tomar en cuenta. Pero además ha habido cambios en la estructura del gasto público en República Dominicana que se vinieron a expresar con fuerza precisamente en el 2014. Y ya hay datos que evidencian que para ese año alrededor de 500.000 de gente ha sacado de la pobreza. Algunos amigos nuestros dicen que si aumenta la pobreza aquí es por la presencia haitiana. No, quien dice eso no ha leído el informe. Ni ha leído el informe, ni conoce la estructura de la pobreza en República Dominicana. Pero fíjate que están diciendo que por la supuesta, y ni siquiera se han molestado en darse cuenta, que se han solamente analizado 12 países en ese cuadro en particular sobre la pobreza, que en realidad no han dicho que se aumenta, sino que la pobreza se ha reducido en 1.7 puntos porcentuales en términos globales y que ha sido 0.2 en términos de la indigencia. Sí, no hay tal reducción, tampoco nos están poniendo de que campeón de la pobreza en América Latina, no, estamos por encima de la media y eso hay que decirlo, y es un informe que tiene sugerencias de política y sobre juventud que es importante tomar en cuenta, pero no es cierto tampoco así que estamos de que por debajo de todo el mundo en América Latina. Estamos por debajo de la media en este ítem en 12 países que fueron para los que hay análisis. Exacto, 12 de casi 40 De casi 40, de 33 países. Exacto. El presidente partió ya ayer hacia la CELAC, la Cumbre de Estados y Gobiernos de América Latina. La importancia de estar presente en un espacio como este, ¿qué debe la gente entender que significa estar en la CELAC, el jefe de Estado de la República Dominicana? Es otro momento para expresar la nueva política de relaciones internacionales que está teniendo el gobierno, la nueva Cancillería, si se quiere, en donde realmente se han hecho unos trabajos maravillosos. Ahí el foro de la diplomacia, por ejemplo, fue una reunión de todos los embajadores, de todos los representantes que están fuera del país, para que ellos conozcan bien República Dominicana. Es decir, esta es la segunda vez que se hace en República Dominicana. La primera vez se hizo alrededor del 96, 97 y no se le dio continuidad. Y esta es, por lo tanto, ya en el nuevo milenio, la primera vez que se reúnen a todos los embajadores, a todos nuestros representantes, y se le hace una presentación de República Dominicana en términos económicos, en términos sociales, oportunidades que tiene de la inversión, para que allá ellos sean defensores efectivos de lo que son los intereses dominicanos.
en términos económicos. Y por lo tanto eso augura que la CELAC, que es un organismo que agrupa precisamente a diversos países latinoamericanos, con los cuales nosotros tenemos acuerdos. Ahí está el acuerdo, por ejemplo, de Petrocaribe, que estamos involucrados diversos países. Ahí está el DR-CAFTA, que también estamos involucrados diversos países de los que están ahí. Ahí están los acuerdos que se pueden establecer y que ya se han avanzado algunos en términos de la promoción del turismo de toda la cuenca del Caribe, con algunas instituciones del CARICOM. Es decir, esto evidencia que estos encuentros a los cuales participa el presidente son encuentros que van efectivamente a traer determinados beneficios a la República Dominicana, como acuerdo económico, como acuerdo político y como acuerdos sociales. Es un gobierno volcado hacia el exterior, no solamente está trabajando en un esfuerzo importante hacia los temas fundamentales de la agenda nacional, sino también de la agenda internacional, particularmente en lo que esa agenda tiene que ver con el desarrollo nacional. Exactamente. En lo que esa agenda permite que efectivamente ese casi mantra que tiene el presidente de que las políticas deben ir para favorecer a las personas y sobre todo a los sectores más pobres, hasta dónde esa agenda internacional permite eso, es decir, hasta dónde la relación costo-beneficio de las relaciones internacionales son favorables a la República Dominicana. Y eso es lo que busca el presidente en todos los acuerdos. Fíjate que ha sido inédito en nuestras relaciones con Haití, una de las naciones que más beneficios económicos le da a República Dominicana en términos del intercambio comercial. Ha sido un palo la forma en que se ha manejado el tema con el CARICOM y nuestra inclusión en el circuito del Caribe en determinados acuerdos, la forma en que se ha manejado nuestra incorporación al SICA, al Sistema de Integración Centroamericano, a la forma en que se maneja lo del DR-CAFTA e inclusive lo de Petrocaribe y nuestras relaciones con Venezuela. Gracias, Tocayo Tejada Holguín, por estar aquí compartiendo con nosotros estas señales importantísimas de la agenda dominicana y de la agenda internacional también en lo que ella tiene que ver con la República Dominicana, que es en lo que hay que insistir. Ustedes quédense ahí porque ojalá continúa con su agenda ahora, como siempre, con la cita cultural.